Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a este webinar del día de hoy de Asohouse, el cual vamos a desarrollar con uno de nuestros proveedores aliados de Asohouse, que es Distriogar. ¿Y cuál es nuestro webinar de hoy? Nuestro webinar de hoy es lavado y cuidado de lencería para alojamientos, para viviendas turísticas. Tenemos acá como invitada a Jennifer Agudelo, gerente calidad en Distriogar, quienes nos va a contar con su experiencia y trayectoria todos esos elementos que tenemos que tener en cuenta para el cuidado y el lavado de la lencería para alojamientos, la cual es uno de los elementos más importantes, ¿no? Cada vez la lencería adquiere más importancia. Nosotros como industria de hacer un manejo orgánico de temas como la lencería, los colchones, ahora hemos ido entendiendo la importancia de tener productos de línea hotelera, tener productos de calidad, estandarizar colores, entre otras cosas. Entonces, creo que este webinar es una excelente oportunidad para, para conocer un poco más del tema. Nuevamente, muchas gracias a la gente que se está conectando desde todas las ciudades, gente de Pereira, Medellín, Bogotá, Cartagena, Cúcuta, San Francisco, Cundinamarca, Envigado, Ibagué. Muchísimas gracias por conectarse, por siempre ser tan fieles a estos webinars que hacemos desde Asohouse, que nuestra idea es pues traerles información de valor. Entonces, muchas gracias, Jennifer, por estar presente dentro de este espacio y te doy la palabra. Bienvenida. Bueno, muchas gracias Juan Camilo y para todas las personas que están acá. Bienvenidas a este espacio. Hogar, como decías, es un aliado. Nos soportan más de 45 años de trayectoria en el sector textil, más de 25 años en el sector hotelero. Entonces, pues hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes experiencias, todo lo que hacemos desde Hogar como aliado, todo lo que podemos ofrecerles y pues el postventa, que también es importante para nosotros, que hace que cada día busquemos mejores bases textiles para cumplir esas expectativas de nuestros clientes, que efectivamente cada vez son más exigentes en un mundo cambiante y con nuevas necesidades, hoy buscando nuevas alternativas más sostenibles como una estrategia para garantizar las generaciones futuras y pues Hogar es un aliado en toda esta dinámica. Entonces, empezamos inicialmente con lo que hacemos para garantizar esa experiencia de nuestros clientes, asegurando todo lo que es calidad de la tela. Entonces, desde las bases textiles, nosotros siempre explicamos rápidamente cómo es el proceso de elaboración de un textil, porque siempre es importante conocer el textil, porque si lo conozco, luego voy a poder entender cuáles son esas alternativas para cuidarlo mejor. Entonces, rápidamente nosotros tenemos en nuestro portafolio una combinación de fibras, desde fibras 100% algodón hasta mezclas, eh, otras que son telas alternativas de otras bases naturales que también tienen los mismos beneficios y que vienen a aportar a todo el tema de sostenibilidad. Entonces, estas telas, estas fibras se van a unos procesos de hilatura para convertirse en hilo, luego van a unos procesos de tejeduría y pues les voy a explicar todo esto porque ahorita vamos a ver la importancia de todos estos procesos que sufre la tela como materia prima principal y pues todo lo que nosotros luego en el uso hacemos para garantizar que esas bases textiles tengan la durabilidad que esperamos. Entonces, normalmente esas telas son crudas y depende del estándar del alojamiento. Como les decía ahorita Juan Camilo, ya cada vez los alojamientos quieren encontrar un estándar, un blanco especial, un tipo de tela. Entonces es importante tener en cuenta que de esta base ya nosotros como compañía acompañamos su necesidad. Entonces hay alojamientos que prefieren unas telas más cremosas, otros que deciden encontrar un blanco más neutro u óptico y otras que les gustan los blancos con unas tonalidades más azulosas,
Entonces nosotros estamos en la capacidad de ofrecerlas, pero para poder obtener esto, pues las telas pasan por unos procesos que son importantes. El tema es el desengomado, un descrude y un blanqueo. Y ya llega el tema de los acabados textiles. ¿Por qué es importante todo este tema del desengomado, el descrude y el blanqueo? Porque nosotros como alojamientos, cuando recibimos por primera vez nuestras prendas, debemos hacer unos prelavados para garantizar que así la tela ya esté finalizada. Hay algunos residuos de algunos de estos procesos que pueden hacer que reaccionen esas sustancias que yo uso como detergentes, suavizantes, blanqueadores y que reaccionan químicamente y que pueden empezar a mostrar unas tonalidades. Entonces, el objetivo principal es conocer que esto sucede, nos sucede a todos los que trabajamos en este sector y que con la experiencia ya sabemos cuáles son esos pasos que debemos aplicar para garantizar que esos blancos permanezcan y que la experiencia del cliente sea siempre la misma. Entonces nosotros, como les contaba, tenemos procesos de calidad que van desde el desarrollo del proceso, es decir, un alojamiento tiene una necesidad especial y quiere una tela un poquito más pesada o un poquito más liviana, una tela cremosa o una tela óptica. Desde que empezamos con ese desarrollo, nosotros garantizamos la calidad de esas telas basadas en unos principios especiales que vamos a ver de manera rápida, que es todo lo que tiene que ver con los títulos de los hilos. En el sector hotelero y de alojamientos, pues ya cada vez vemos que nuestros clientes son más exigentes, entonces hablamos ya de hilos, todos, hasta en el lenguaje de hogar, empezamos a identificar el tema de los hilos como algo importante. Pero obviamente en la ecuación de la calidad del textil no solamente hablamos de los hilos, sino que hablamos de otras cosas. Entonces el título de los hilos no es más que una prueba en la que nosotros garantizamos cuánto pesa una dimensión específica de esos hilos. ¿Qué va a aportar? Va a aportar a esos temas de resistencia futura cuando ya empezamos a mirar cómo son esas construcciones. El peso es importante, claro, el peso de la tela en gramos por metro cuadrado, que así se mide, es importante porque habrán unos clientes que prefieren unas telas un poquito más pesadas y otros que prefieren unas telas más livianas, sin afectar la calidad final. Entonces, es importante desde la construcción de la tela y desde la definición del concepto de la base textil que quieren nuestros clientes. La composición fundamental, porque así garantizamos que si nuestros clientes eligen el algodón como la base textil universal que está desde 300 antes de Cristo, acompañándonos en el mundo, hasta mezclas, que ya las mezclas son importantes porque vienen a sumar a todas esas propiedades del algodón también, que si bien es la base pues más usada y más querida por todos, hay algunas cosas como su capacidad para arrugarse que exige que tengamos que someter a procesos de temperatura elevados. Entonces el poliéster, que a pesar de ser una fibra sintética, entonces viene a apoyar todo ese tema, especialmente para las camareras, que son quienes tienen que luchar día a día con el vestido de la cama. Entonces, también todo el tema de resistencia. La resistencia es fundamental. Realmente aquí sí entra en la ecuación de calidad el tema del peso, la composición y la resistencia. Verificamos que esas prendas garanticen que cuando se van a vestir y durante todos los ciclos de lavado y uso, mantengan esa fortaleza para evitar que durante el tendido pues tengamos problemas con los rasgados. Cuando hablamos de resistencia al peeling es esa capacidad que tiene la tela de resistir a la fricción continua, ya sea durante el uso de los huéspedes, puede ser durante el proceso de lavado, en las lavadoras y todo el tema de estática y fricción entre prendas. Entonces también hacemos esta prueba. Esta la vemos normalmente en nuestra ropa cuando se llena de motas. Eso es lo que llamamos peeling. Importante hablar del tema de encogimiento. Normalmente las prendas se van a encoger, así sean mezclas o tengamos fibras sintéticas, siempre hay un porcentaje de encogimiento
Obviamente, el algodón es de los que tiene un poder de encogimiento más amplio, entonces tenerlo muy en cuenta. Sin embargo, desde Distriogar, pues hacemos todas las ecuaciones para que ese encogimiento garantice que las prendas van a mantener siempre su dimensión y van a permitir la vestibilidad de las camas. Todo el tema de pierna virada, importante, es como esa forma geométrica perfecta cuando se hace el corte, pues también tiene que ver con todo el tema de la tejeduría, pero nosotros acá garantizamos que esa tela sea simétrica en todas las direcciones desde que se extiende para confeccionar la tela. Importante que esta pierna virada se puede dar cuando utilizamos rodillos para hacer el tema del planchado o eliminar humedad residual de la secadora, y cuando alamos de manera no uniforme de un lado al otro. Entonces a veces encontramos que ya la sábana rectangular va teniendo unas aristas distintas y pierde esa forma geométrica perfecta. El tema de solidez al color, solidez del color al lavado, es más que todo para prendas de color. Hay algunos hospedajes que deciden utilizar no solamente blancos, sino telas de color. Entonces garantizamos que sea porque la prenda como tal va a ser de color, o si tiene algún accesorio adicional, que esos accesorios pues no vayan a teñir por la humedad natural las prendas blancas. Solidez al frote, también para telas teñidas y estampadas, y ya todo lo que tiene que ver con la parte organoléptica, que es fundamental. Un tema es el tacto, garantizar que la lencería mantiene esa suavidad y esto se garantice durante el ciclo de vida útil de ese producto. Y el tema del grado de blanco, que como les contábamos, nosotros atendemos todas las necesidades de nuestros clientes del blanco que consideren que es su estándar. Obviamente tiene un impacto importante todo el tema de la luz, porque no es igual cómo se refleja un blanco en la playa, que hay más luz natural, o cómo se refleja en lugares que ya pueden tener diseños más oscuros con otros tipos de luces, donde el efecto, este se llama un metamerismo, pues puede hacer que tengamos ópticamente una visión del color diferente. Entonces, más o menos, estos son como todas las pruebas que les hacemos para garantizar la calidad en todas las etapas. Eh, Acá tenemos una muestra de nuestro laboratorio, donde hacemos todas las pruebas. Está acá internamente en Distrogar, con el fin de mostrarles la infraestructura que tenemos para atender estas necesidades. Ahí tenemos las balanzas, donde hacemos todo el tema de títulos, todo el tema de antifluidos, que también es importante porque manejamos también protectores de colchones, y debemos garantizar que haya una resistencia a los fluidos y a la humedad que permita pues garantizar la vida útil de los colchones. Acá vemos el equipo de resistencia. Acá la cabina de luces, donde contrastamos los blancos contra los patrones y se verifica todo el tema de solidez. Entonces es como para que tengan una visión. Entonces ya ahora, teniendo pues como este panorama, entonces ya vamos a todo el tema de indicaciones de lavado y manejo de la lencería para alojamientos y obviamente para hotelería, que es como lo que les contaba al principio. Tenemos más o menos 25 años atendiendo grandes cadenas hoteleras y que nos respaldan para ser el aliado de los alojamientos y otras modalidades de hospedaje que hoy tenemos y que van cogiendo más fuerza. Entonces, importante tener en cuenta que los principios básicos del lavado de forma universal para cualquier prenda es: tenemos un objetivo grande de quitar manchas y mugre, uno fundamental de mantener las fibras y los colores. Después de la pandemia, y pues ha sido como una prioridad para los hoteles la asepsia, entonces descontaminar siempre va a ser importante, y mantener la suavidad de los tejidos. Entonces, basados en eso, vamos a mirar que el ciclo de lavado tiene como principal actor, aparte pues de lo que hablamos de una buena base textil, la calidad del agua. Entonces aquí empezamos a hablar que incluso hay personas de diferentes geografías, pues no es lo mismo cuando contamos con aguas de una calidad
eh, de las ciudades principales, que son aguas tratadas y que son aguas con una con una dureza baja y con algunos residuales como hierro, calcio y otros minerales también que es baja. Cuando no tenemos buena calidad de agua, entonces la lencería, especialmente la lencería blanca, va a tener muchos problemas porque vamos a empezar a luchar contra las prendas amarillentas o las prendas que van teniendo esos depósitos de hierro y con el paso del tiempo van perdiendo resistencia. Entonces, importantísimo la calidad del agua, que ya vamos a tener un espacio para revisar porque es importante. También es importante determinar cuál es el tipo de mugre o de mancha que tengo, porque no todas se trabajan de la misma manera. Y es algo que siempre queremos resaltar cuando damos estos entrenamientos. ¿Por qué? Porque la idea es que yo no ponga en la lavadora todas las prendas sin hacer una diferenciación previa. ¿Por qué? Porque puedo estar sometiendo prendas que no están tan contaminadas con prendas que lo están, contaminando ambas y excediendo el uso de sustancias químicas que obviamente con el uso van a hacer que la prenda se deteriore. Y importante que ya hablamos de las sustancias químicas, tener un buen aliado en este tipo de sustancias, porque de eso también depende mucho la vida útil de las prendas. Entonces, los tipos de detergentes que uso, los tipos de blanqueadores, los tipos de suavizantes. Importante que en la lencería está, la palabra cloro está prohibida, ¿cierto? Eh, el cloro es enemigo número uno de la lencería. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, no queriendo decir que los blanqueadores oxigenados, que ahorita les vamos a contar, que son los que recomendamos, lo ideal es tratar de usarlos lo menos posible. Obviamente, con el uso las prendas van a requerir algunos procesos adicionales de blanqueado, pero importante tenerlo en cuenta. Y el tiempo y el ciclo de lavado. Entonces, no es lo mismo someter una prenda que aparentemente está limpia a un proceso de lavado que a una prenda que está manchada con café, con sangre, con cualquier fluido. Entonces, es muy importante definir estos ciclos. Entonces, tratar al máximo de, dependiendo de las lavadoras que tengamos, pues si hay unas lavadoras un poquito más especializadas que nos permiten generar diferentes tipos de ciclo para tener cada carga diferenciada. Entonces, como les decía, para los factores determinantes del lavado, ya les contaba. El primero es la fibra o la base textil, conocerla cuál es, la calidad de agua fundamental, la clase de suciedad o mancha que tengo, los productos de lavado y la maquinaria y la tecnología. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a esa tecnología que yo tengo, entonces también va a ser la calidad de las prendas durante el uso. Entonces es importante que hacer esos mantenimientos, especialmente a secadoras o lavadoras que tienen movimientos de reversión y que tienen tómbolas en aluminio, en partes metálicas, que lo ideal es que se les haga mantenimiento preventivo, pues para evitar que se deterioren o se oxiden y pues se transfiera esto a las bases textiles. Importante, como les contaba ahorita, tenemos una amplia gama de bases textiles que, dependiendo del tipo de alojamiento o lo que quiera, lo que elijan, acá está toda la gama. Entonces, tenemos fibras naturales, que como siempre conocemos, unas que son animales, que en algunos casos siguen en uso. Ahí con todo el tema de sostenibilidad y cuidado animal, pues hay algunos alojamientos que ya hablamos de veganos, entonces pueden que la lana, la seda, el cachemir estén un poquito alejados. Hay otras minerales como el amianto y las vegetales, que aquí sí ya es donde más fluimos nosotros con el algodón, el lino, el cáñamo, el yute. Hay algunas nuevas, como lo son las modales, los tenceles, que son alternativas sostenibles al algodón, que ya compiten con él, pues por todo el tema del recurso hídrico, cuánto gasto en kilogramos de agua para tener un kilo de algodón y cuánto gasto para tener otras fibras como las fibras de bambú, por ejemplo, como les contaba, las modales, los tenceles, que son cultivos que crecen más rápido y hay pues podemos tenerlos en tiempos más cortos con un impacto en el medio ambiente muchísimo menor.
Obviamente en temas de algodón también hay mucha evolución porque cada vez los cultivos son más sostenibles. Ya hablamos de algodones orgánicos, entonces hay una variedad acá importante. Sin embargo, el algodón sigue siendo el rey de los textiles en todo el tema de alojamientos y hotelería. Tenemos algunas artificiales, entonces aquí ya encontramos las celulósicas como el rayón, la viscosa y el acetato, algunas caseínicas como la y la viscosa y las sintéticas, que aquí sí tenemos también varias. Está el poliéster, que también se ha convertido en una de las fibras sintéticas que más acompaña al algodón en estas sinergias. Entonces el poliéster nos facilita, como hablábamos ahorita, el algodón es de las fibras más nobles y por ser más nobles requiere más cuidado. Entonces el poliéster cuando se une con el algodón pues nos ayuda a evitar aumentar las temperaturas porque ya puedo utilizar temperaturas más bajas para el tema de los planchados y extiendo la vida útil. Entonces, como les decía, si es 100% algodón, mejor tacto, más frescura, porque obviamente al ser natural, si las fibras son más largas, van a permitir un mayor paso del oxígeno a través pues, de las fibras y entonces una mejor transpirabilidad, pero es más difícil de planchar, es decir, se arruga más. Y si se arruga más, debo planchar y pues tengo que tener muchísimo cuidado con la temperatura. Que es importante, nosotros siempre les decimos, para los alojamientos que usan algodones al 100%, normalmente uno antes de planchar no puede planchar en seco, es como lo hacen las mamás, que las mamás siempre tienen la precaución de remojar la ropa antes de plancharla. Efectivamente aquí hacemos lo mismo, tener una humedad residual mínima del 30% antes de planchar, porque ¿qué hace? Facilita el planchado y hace que el calor pase de una manera más controlada, evitando quemar la fibra. Y tener cuidado en las primeras lavadas. Entonces, como les contaba, yo les contaba al principio que hay unos procesos de engome de esos hilos para mejorar que se adhieran mejor durante la tejeduría, pero también quedan algunas celulosas como libres que no se eliminan en los procesos de finalización de la tela y que durante la confección tampoco se hace ningún paso adicional, entonces es necesario eliminar todos estos almidones naturales. Entonces, siempre que uno compra una lencería, la idea es que uno siempre haga un prelavado. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese prelavado, que es algo muy sencillo y que va a ayudar a evitar algunas pigmentaciones que en algunos escenarios, pues los clientes nos cuentan, se nos ponen verdes, se nos ponen moradas, se nos ponen amarillas. Y pues efectivamente es porque estos almidones empiezan a hacer reacciones químicas con los detergentes, sean alcalinos o sean ácidos, y entonces de eso dependen las coloraciones. Toda una química ocurre aquí en estas bases textiles. Entonces, como les contaba, el agua es el solvente natural más importante. Obviamente, el agua sola puede eliminar algunas partículas de las prendas, pero necesitamos en su mayoría detergentes para eliminar la suciedad, ¿cierto? Entonces, la acción mecánica y el detergente y el agua son los mejores amigos de las prendas. Normalmente nosotros sugerimos que los lavados fueran solamente con estos tres elementos y ayudan a mejorar. El primero, conservar ese tacto, conservar esas propiedades del textil y la, mantener esa frescura y toda esa parte organoléptica de la prenda, ¿cierto? Obviamente, pues a veces con esto no es suficiente porque efectivamente a veces tenemos manchas, entonces hay que tratar las manchas. Pero para las prendas que no tienen síntomas de manchas ni tienen ninguna evidencia de suciedad, pues con agua y jabón, como dice acá, se es lo ideal. Y pues el pH es fundamental, por eso les decía que los que vivimos en las ciudades estamos beneficiados porque normalmente tenemos aguas que van entre pH 5, que es ligeramente ácido, hasta 9, que es ligeramente alcalino. Normalmente tenemos pHs que van en una media de más o menos 6,5, 7,5, lo que facilita que para las ciudades sea muchísimo más fácil hacer todos estos procesos, cosa que a veces no pasa en la costa o en otros lugares que no tienen sistemas de agua potable
tan eficientes, entonces es importante que si estoy en un lugar donde el suministro de agua no me garantiza esas condiciones, entonces es importante tener filtros o algo que garantice que el agua tenga pues como esas propiedades para evitar deteriorar la lencería. Entonces, algunas fibras se ven influenciadas por procesos químicos, ¿cierto? Que específicamente pues por el pH y la asociación con algunas sustancias. Entonces las fibras vegetales se ven muy afectadas por los pHs alcalinos. Entonces por eso ahorita yo les decía que uno de los enemigos número uno de las bases textiles es el hipoclorito o el clorox, porque manejan pHs que pueden superar hasta los 10, los 12, de acuerdo a la concentración, y pues lo que va a hacer es ir disolviendo el algodón, y cuando pues tengo mezcla, se van viendo como esos espacios translúcidos en la fibra, y cuando es algodón 100% se va deteriorando hasta que se rompe. Las fibras artificiales pues resisten más pHs variables, por eso es que decíamos que el poliéster y las mezclas vienen a apoyar todas esas debilidades que podríamos decir que tienen el algodón para uso continuado. Entonces, garantizar siempre que el agua tenga un aspecto limpio, que no tenga materiales en suspensión, partículas, pues garantizar que sea de baja dureza, y pues la idea es que no tenga hierro disuelto, porque con el largo plazo lo que hago es que gasto más detergente, porque si el agua no está limpia, pues voy a tener más gasto de agua, una baja calidad en el lavado. Las prendas obviamente van a disminuir su vida útil, la maquinaria se va a ver afectada porque puede sufrir procesos de oxidación preliminar, y si el agua contiene hierro, pues entonces empezamos a perder peso porque, como les decía, se va adhiriendo a las fibras y va haciendo que se deterioren rápidamente. El tema de amarillamiento, eh, que es muy común, que muchas veces tenemos eso, importante en las zonas urbanas, cuando hay paros en el acueducto, que luego de ese paro a veces viene el agua cargada, y pues si nosotros no revisamos eso, pues podemos tener alguna contaminación de las prendas. Obviamente, casi todas las contaminaciones de las prendas, cuando son por agua, se pueden reparar, que ahorita vamos a ver cómo, y vamos perdiendo resistencia con el textil. Entonces, importante pues tener en cuenta lo del agua, que es el factor primordial para garantizar la calidad de la lencería. Importante, como les decía, ahora sí empezamos a mirar las clases de suciedad y las manchas. Entonces, normalmente hay alguna suciedad insoluble, como son arena, polvo, tierra, arcilla o chin. Es muy normal, sea en donde hay playa, naturalmente, porque los huéspedes van a llegar con residuos en cualquier parte pueden llevar residuos, o por la contaminación ambiental pueden quedarse estos depósitos en la lencería. Eh, como les decía, normalmente esto se trata con agua, agua a temperatura ambiente, no es necesario calor y la acción mecánica. Sin embargo, ya empezamos a ver todo lo que tiene que ver con las grasas, ¿cierto? Entonces aquí empezamos los huéspedes a ser parte de ese proceso. ¿Por qué? Pues porque naturalmente sudamos, naturalmente eliminamos grasa en la piel, naturalmente usamos cremas, usamos bloqueador solar, maquillaje, adicional a los fluidos. Entonces, importante que aquí ya empieza el detergente a ser parte de la ecuación. Entonces, para todo este tipo de grasas, lo más importante es la emulsión con tensoactivos o detergentes, como hablábamos ahorita. Em, Hay algunas que son, como les decía, hay unas manchas más difíciles, obviamente las manchas de sangre, las manchas de orina, las manchas de materia fecal, son un poquito más complejas. Sin embargo, siempre acá sugerimos, en cada prenda trae unas instrucciones de lavado. Esas instrucciones de lavado lo ideal es que se sigan. Normalmente cuando son manchas muy difíciles, siempre sugerimos que usemos la temperatura como un una herramienta adicional, temperaturas que no superen lo que dice la prenda. Hay temperaturas en algunas
prendas como las toallas, nosotros sugerimos que no se superen los 60 grados. Para las otras prendas hoteleras hay algunas que sugerimos que no superen los 40, de acuerdo a la composición de la base textil. Y la temperatura, el detergente y el agua y la acción mecánica nos pueden ayudar. Hemos encontrado que de una manera de pronto no tan profesional, a veces tratamos las manchas directamente sobre o sea, adicionamos los productos químicos directos sobre la mancha sin hacer ninguna dilución. Eso no es recomendado, tampoco la acción mecánica con cepillos o algo sobre la base textil, porque los químicos fuertes van deteriorando la fibra, la rompen y pues con la acción mecánica acabamos de dañar todo esto. Cuando hablamos de pigmentaciones tánicas, que es todo lo que tiene que ver con café, con té, se sugieren detergentes ácidos o o algún desengrasante que tengan su composición ácidos. No sugerimos que usen vinagre de manera arbitraria, que se unan siempre con los proveedores de las sustancias químicas para que sea una buena guía y evitar que la lencería se deteriore. Como les decía, siempre las manchas solubles van con el enjuague inicial. La acción mecánica es fundamental. Cuando ya tengo manchas más complejas, la temperatura. Hay algunas compañías que ofrecen desengrasantes que son biodegradables, que son enzimáticos, que permiten mejorar este desempeño de toda esta ecuación que hablamos acá y garantizar pues sacar esas manchas. Habrán unas manchas que son complejas. Nosotros acá apoyamos en el postventa con buscar procesos eficientes para eliminar, por ejemplo, el aceite mineral en el tema de los spa, que a veces es complejo. Entonces siempre tratamos de llevar al máximo el detergente, la temperatura y el agua como la fuente principal para eliminar lo que más podamos, ¿cierto? Como les decía, si bien son prendas muy finas, en algunos casos son costosas, entonces por lo tanto también son nobles y pues requieren de unos cuidados especiales. Entonces, importante que siempre debemos de garantizar que el agua tenga ese pH neutro. En caso de que no lo tenga, también he sugerido la neutralización del pH. En algunos casos hay tratamientos Bueno, de secuestrantes de partículas y, como les decía, detergentes tensoactivos y ya había secuestrantes uno, para eliminar. me acuerdo del tropical, ¿qué color era? Bueno, y ya para llegar al tema de los blanqueadores, es muy importante que tengamos en cuenta que el cloro lo debemos eliminar de la ecuación. Siempre les recordamos y les recordamos porque el cloro deteriora por su pH, por su composición química, no es muy amigo de las prendas en algodón y en mezclas también con poliéster. Entonces sugerimos los blanqueadores oxigenados, como es el caso del peróxido de hidrógeno o el perborato de sodio, pero también muy de la mano con la persona o la marca que se los sea el proveedor. ¿Por qué? Porque como les decía, esto debe ser diluido y en concentraciones específicas, con ciclos de lavado específico para evitar el deterioro con el uso continuo. También trabajamos los suavizantes. Los suavizantes son importantes porque nos permiten recuperar las fibras, facilitan el planchado y la apariencia del textil. Pero ¿qué pasa? Es muy usado que en los primeros lavados estemos utilizando suavizantes sin necesidad. Cuando yo utilizo un suavizante sin necesidad, lo que hago es que se va a arrugar más la prenda y que van a quedar esos residuales y pues con el uso prolongado va a irnos en contra. Entonces, importante, siempre sugerimos que lo que es blanqueadores y suavizantes se usen efectivamente cuando ya las bases ya uno sienta que es necesario. Nadie más que las personas que tienden las camas, que van conociendo a través de los sentidos qué es lo que necesita la base textil. Entonces, importantísimo estos tips básicos que les voy a contar. Entonces,
siempre debo determinar qué textil tengo, ¿cierto? Si es algodón, si es mezcla, siempre conocer mi base. El origen de la fibra, si es natural o sintética. Para cada fibra, como les decía, si es algodón 100%, pues requieren más alcalinidad. Entonces, cuando esté comprando el detergente, un detergente que tenga una alcalinidad no exagerada, como hablamos, es cuando hablamos de detergentes alcalinos, es que ya el pH va subiendo hasta 8, 9, ¿cierto? Si son de calidad superior con alto contenido de celulosa, como son las mezclas con algodón, siempre hay que sacar el apresto y sin usar blanqueadores, ¿cierto? Porque cuando yo uso blanqueadores oxigenados, lo que hago es que fijo más ese apresto en la fibra y luego es un poquito más difícil sacarlo. Entonces, importante que esos aprestos, como les contaba, se eliminan con un prelavado. El prelavado simplemente es someter la prenda a 15, 20 minutos con agua templada. Cuando hablamos de agua templada es como sale del acueducto y llega a nuestra lavadora y someterla durante 15 minutos más o menos para que se elimine naturalmente, porque esos aprestos de celulosa son solubles en agua templada. Cuando lo someto a agua un poquito más caliente, pues se fijan más así como cuando uno hace engrudo en la casa con almidón. Entonces es muy importante tener eso. También siempre les decimos, separen las prendas en sus diferentes procesos. Si yo tengo las prendas y esas prendas están visualmente limpias, obviamente por asepsia tengo que lavarlas porque el huésped las usó, entonces, simplemente tengo que lavar. Cuando hablamos de lavado, es simplemente prelavado, que es un enjuague con agua, luego adicionar el detergente y luego aclarar. Cuando hablamos de que aclarar, es eliminar el detergente y ya luego puedo pasar al centrifugado, al secado y luego al planchado. Separo otro tipo de prenda cuando están manchadas. Entonces estas están manchadas con café, con vino, bueno, esas se separan y se hace otro lavado. Entonces aquí, por ejemplo, el lavado debería ser un lavado un poquito más prolongado. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el tema del prelavado, el lavado con detergente de acción mecánica. Posiblemente ese detergente le tenga que adicionar algunas sustancias para desmanchar en ese mismo proceso. Luego debo eliminar todo esto o neutralizar si es el caso, si estoy utilizando detergentes alcalinos y luego ya reviso si ese tipo de mancha hace que requiera un blanqueo. Entonces, si requiere un blanqueo, tener en cuenta que no es sugerido bajo ninguna condición que yo mezcle en un mismo proceso detergente, desengrasante, blanqueadores y suavizantes, todos juntos en el mismo proceso, porque empiezan a haber reacciones químicas. Si bien los productos, si tienen un buen proveedor, los va a asesorar. Hay algunos que tienen soda cáustica en cantidades importantes, otros que tienen algunos ácidos también en cantidades importantes, ya todo el tema de tensoactivos y peróxido de hidrógeno, y todo eso se une y puede generar reacciones químicas que hacen que se pierda eficiencia en el proceso que cada uno individualmente hace, que yo gaste más agua, que gaste producto y que no tenga el resultado que espero. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y si ya necesito un proceso más completo para prendas muy sucias, que ya tengan muchos lavados y que yo quiera recuperar, normalmente el blanqueo y el suavizado es para prendas que ya llevan mucho tiempo y que yo quiero extender esa vida útil, ¿cierto? Entonces ahí ya hay procesos que incluyen prelavado, lavado desmanchado. Siempre posterior al lavado desmanchado hay una neutralización y un aclarado. El aclarado es eliminar todos esos residuos químicos, luego aplico el blanqueador, dejo actuar, también hago un aclarado para eliminar los residuales y luego aplico el suavizante. Los suavizantes se deben retirar también, pues porque si no, todas esas sustancias van quedando en la fibra y la deterioran con el tiempo. Cuando se me ponen amarillentas las prendas en los primeros lavados, se puede dar porque uso suavizante sin haber hecho el prelavado que les conté, es una práctica
Es una práctica que deberíamos hacer todos cuando compramos ropa, sea para vestir una cama o para vestirnos nosotros, que es lavar las prendas. En este caso especial, pues porque a pesar de todo, las prendas son manipuladas, entonces es un tema de asepsia y la segunda, un tema de retirar los aprestos, como les contaba, son residuales de celulosa naturales del proceso de generación de las materias primas que tienen alto contenido, pues de fibras naturales, sean algodón, sean tenceles, modales y otras que sean de origen vegetal. Eh, También el exceso de presión mecánica hace que se vayan dañando las prendas. Entonces, importante que tengamos esto en cuenta cada vez que vamos a proceder con los rodillos especialmente. Entonces, verificar la maquinaria que utilizo. Nosotros siempre recomendamos, importante tener unas buenas máquinas en la lavandería, porque si bien cada huésped paga por una noche de comodidad y de confort, pues aquí esto nos ayuda a garantizar que las prendas duren más y la maquinaria es fundamental. Verificar si tienen dosificadores automáticos de insumos. En la mayoría, cuando vamos a hacer las capacitaciones in situ, vemos que sí, efectivamente tienen dosificadores, pero muchas veces los ciclos que se programan combinados en un mismo proceso y entonces por eso a veces no se obtienen los resultados esperados. Siempre verificar las marquillas. Nosotros somos muy incisivos en esto. Ahí te dan la definición de qué base textil tienes, cuáles son las temperaturas máximas de lavado, cuáles son las temperaturas máximas de secado, de planchado, qué tipo de blanqueador es correcto o no usar, si debía ser si se puede pasar por calandra o por rodillos, si se debe lavar por separado. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Siempre verificar la cantidad de agua que necesito, porque la idea es que siempre se eliminen todos los residuales antes de pasar al planchado. Verificar la calidad de detergentes, suavizantes, blanqueadores, las concentraciones y cómo se usan. Acá siempre hay un tema importante. Nosotros somos expertos y especialistas en bases textiles. También tenemos lavandería y con eso hacemos las pruebas, pero los expertos en detergentes, suavizantes, pues son sus proveedores. Entonces, de la mano con ellos y nosotros como textileros, garantizar que es la mejor alternativa para esa base textil, ¿cierto? La calidad de la acción mecánica, es decir, si tiene acción reversible, de acuerdo como la tenga, es muy importante porque a veces se requieren procesos medios, no tan fuertes, porque obviamente la fricción entre prendas también puede ir generando estáticas en la prenda y pues con el tiempo también se pueden deteriorar. Y el tema de cómo sacamos el agua, ¿cierto? Y que si voy a planchar, entonces debo de entregar la prenda con un porcentaje de humedad residual para que no pase como si tuviésemos una hoja, si yo tengo una hoja de papel y la humecto, pues si aplico un encendedor, pues no se va a quemar tan fácil como si tuviese esa hoja seca. Entonces aplica igualito. Entonces siempre las prendas deben ir con un residual de agua para garantizar esa extensión del calor de manera equilibrada y evitar que la prenda se nos craquele o se nos queme. Muy importante los recubrimientos del rodillo, garantizar que tengan un mantenimiento adecuado y su temperatura. Y también la carga. Normalmente los proveedores de lavanderías o igual así sean lavanderías pues de hogar, domésticas, siempre tienen una carga. La idea es que nosotros siempre debemos garantizar que no se exceda esa carga porque obviamente va a sufrir la máquina y pues no vamos a tener un proceso tan eficiente de lavado. Entonces, aquí están las operaciones, como les decía, de acuerdo con el tipo de mugre y manchas a eliminar. Entonces, volvemos a reiterar el proceso de humectación o remojo, el prelavado o un prejabonado,
En la primera tratamos de eliminar aprestos en las primeras lavadas, pero posterior es un proceso importante porque muchas manchas se van despegando naturalmente con la acción del agua y la acción mecánica. En el prelavado ya empezamos a saponificar algunas grasas normales del sudor, grasas de comida, de todo esto. El prejabonado va haciendo, ya en el lavado sí puedo empezar a adicionar esas sustancias de acuerdo al tipo de mancha. Posterior al lavado, en una prenda ya muy usada, podemos usar el tema del blanqueo con blanqueadores oxigenados, luego se deben neutralizar. Como les decimos, si bien hay un esfuerzo grande entre los fabricantes de estas sustancias, hay unos que ya están usando, como les decía, productos con enzimas biodegradables que ayudan mucho pues a que estos procesos sean más eficientes, consuman menos agua y obviamente tengan menor impacto en el medio ambiente. Siempre el tema del neutralizado es importante y luego hacer el tema del suavizado. Si nosotros seguimos este orden y siempre garantizando el enjuague final, pues la lencería debe durar, eh, tener una vida útil muchísimo más prolongada. Em, Garantizar siempre y pensar si es necesario hacer todo ese lavado que les conté ahorita. Si yo empiezo a blanquear y a blanquear y a blanquear en las primeras lavadas, se va a poner más amarillosa la tela, por lo que les contaba, eso se va adhiriendo a las fibras, las va oxidando y luego a veces es difícil revertir esto porque pues ya estamos con el blanqueador. Si yo empiezo a usar suavizante en las primeras lavadas, como todavía no hay como por decir ese frizz de la prenda, entonces él lo que hace es adherirse y pues ahí empiezo a tener problemas. Entonces, importante que el suavizante es cuando ya definitivamente la prenda, cuando yo la toco, ya está necesitando ese proceso. Muchos casos se solucionan con futuras lavadas para recuperar las fibras. Nosotros hemos acompañado muchos procesos de recuperar prendas verdosas, prendas amarillosas, dado pues como todos estos procesos que se han hecho en orden invertido o han sido sometidas las prendas a condiciones extremas. Como les decía, si tiene mucho algodón, pues necesita buena humedad y temperatura para planchar. Nosotros decimos que una humedad residual del 30%, una temperatura hasta 110 grados, siendo la ideal 80 pues para todo este tema. Como les decía, los suavizantes facilitan el planchado, pero sí hemos eliminado los aprestos en las primeras lavadas. De lo contrario, esto nos afecta. En algunos casos nos dicen que hay algunas camareras que aplican los suavizantes durante el proceso de tendido de la cama, de vestido de la cama. Nosotros siempre les decimos que lo recomendable es que todos los productos se eliminen y no queden residuales, porque obviamente eso a largo plazo va a deteriorar la lencería. Entonces, acá como conclusiones importantes, siempre verificar la calidad del agua disponible. Siempre sugerimos utilizar detergentes suaves. Si necesitamos desmanchar, verificar qué mancha tengo y que se usen los productos recomendados. Em, Cuando el agua no es adecuada, entonces hacer pretratamientos, sea con filtros, secuestrantes. Si se necesita blanqueador, pues preferiblemente oxigenado, eh, con bajo contenido de hipoclorito de sodio. Como les decía, incluso nosotros en toda la lencería ponemos el pictograma, que es un triangulito con unas rayitas, que indica que es solo blanqueador oxigenado. No sugerimos el cloro bajo ningún motivo. Eh, Planchar siempre las prendas con humedad para disminuir el calor y facilitar la disminución de arrugas. Y siempre preguntarme qué prenda tengo, qué agua tengo, qué detergente tengo, qué maquinaria tengo, qué tipo de mancha tengo, si necesito blanqueador y suavizar y ser rigurosos en el orden, porque de esto depende pues que la lencería se mantenga y tenga esas propiedades y pues sea también parte como de que estos alojamientos sean más sostenibles, pues porque obviamente si no se cuida la lencería son gastos adicionales para el alojamiento. Entonces, no sé si acá, Juan, podamos empezar, si hay algunas preguntas, si tienen algo adicional.
Vale, bueno, muchas gracias Jennifer por esta amplia exposición y pues les abrimos el micrófono para desarrollar preguntas y respuestas. Si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta, bien puede levantar la manito y le damos la palabra o puede realizar la pregunta por el chat. Igual José nos dice, he estado haciendo todo mal, con razón no me duran las sábanas y nunca soy capaz de sacar las manchas bien. ¿Es usual que los textileros hagan estos procesos y verificaciones de calidad o es algo exclusivo de Distriogar? Pues yo te respondo por lo que conozco. Para nosotros es fundamental el postventa. Obviamente no somos los que manejamos las sustancias químicas, pero sí atendemos las necesidades de los clientes. Entonces, nosotros compramos lavandería industrial. Nosotros acá hacemos todas esas pruebas. Acá desgastamos la lencería para saber efectivamente cuánto dura, cuánto más puede durar. Aquí hacemos pruebas para eliminar manchas de manera, pues, dirigida, ¿cierto? Manchas de café, ensayemos para poder hablar con dominio sobre el tema y poder dar una sugerencia correcta a nuestros clientes. Entonces, debería ser un tema, pues, como ya de compañía. Para nosotros es fundamental acompañar los alojamientos y la parte de hotelería, e incluso nuestros clientes en la casa porque también tenemos personas en la casa que tienen dificultades y que a veces nos reclaman y también en las respuestas los guiamos y los orientamos porque todavía hay muchas personas que usan el cepillito para quitar las manchas sin entender que son prendas que son, pues hay unas que son muy costosas y que ahí lo que estamos haciendo es destejer de una manera, eh, sí, de una manera involuntaria. Entonces, sí, Disregard da esa alternativa, es lo que te puedo responder. Ah, ok, bueno, perfecto, Jennifer. Acá nos preguntan, bueno, María Paula dice, envían las diapositivas, podemos compartirlas, Jennifer, porque podríamos enviar un correo a todos los que se inscribieron y participaron del evento con las diapositivas. No sé si estés de acuerdo. Sí, no, no tenemos ningún problema. Bueno, listo. Entonces, María Paula, sí, vamos a enviar las diapositivas. De hecho, lo voy a poner acá como tarea. Eh, Muchas gracias, nos dice Estela Gómez, muy interesante todo lo aprendido. Gracias, Estela. Acá hay una pregunta. ¿El oxígeno activo con el bicarbonato es recomendable? Mira, normalmente esas asociaciones no las sugerimos. ¿Por qué? Porque hay veces hay reacciones químicas adicionales que no se controlan. Entonces, el producto solo hace su efecto. Hay muchas personas que mezclan vinagre con bicarbonato y oxígeno activo. No. El objetivo siempre es que cada sustancia haga su parte y como lo sugiere el fabricante. Incluso hace poquito estuvimos en un lugar donde hacen, mejor dicho, un laboratorio químico, porque incluso cuando tú entras a la lavandería ya se huele a ese oxígeno ya en concentraciones altas, incluso a cloro, porque hay algunos alquilsulfatos y hay muchas sustancias químicas que cuando entran en contacto con álcalis se liberan. Entonces, lo ideal es siempre o haces primero el uno o haces el otro y siguiendo las sugerencias del fabricante, porque él es quien sabe cómo diseñó el producto. Pero nosotros no sugerimos mezclar, no. Si vas a hacer un proceso el bicarbonato lo pueden usar para blanquear, ¿cierto? Entonces, una parte con bicarbonato en la concentración ideal. No es que yo voy y compro bicarbonato de sodio y lo disuelvo al tanto por ciento, ¿cierto? Sino que ya venden soluciones para textiles a base de bicarbonato de sodio. Entonces, esas son las que sugerimos que utilice, porque cuando empezamos a hacer esa química como tan casera, es donde podemos afectar las prendas. Adicional, como les digo, si se quedan depósitos de bicarbonato, esas pequeñas partículas en la base textil que tú no ves, eso sigue con su pH y sigue y sigue y sigue en la fibra y la va disolviendo. Y a largo plazo por ahí se te rompe. Y si es con mezcla con poliéster, por ese ladito, ya empiezas a ver, no sé si han visto que uno a veces en la ropa tiene como una parte que ya ve por otro lado. Ahí fue donde técnicamente se comió el algodón. Entonces, por eso no es sugerido incluso adicionar así el bicarbonato en polvo, no.
¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, el algodón tiene una gran capacidad de absorción y se va en la fibra, ahí se queda y si no haces un buen proceso de enjuague, a largo plazo vas deteriorando la prenda. Ok, muchas gracias, Jennifer. Bueno, aquí nos están haciendo otra pregunta. Muchísimas gracias. El oxígeno activo con el bueno, perdón. Eh, eh, bueno, nos preguntan lo siguiente, Johan Cano. Muy buenas noches. Algunos hoteles trabajan sábanas grises. ¿El ideal es blanco o existe alguna ventaja frente al color gris? Es decir, ¿tú qué nos recomiendas en términos del color de la prenda y también como enfocado al lavado, ¿no? Y a esa vejez o ese proceso Mm, de... Mira, normalmente es un tema de gusto, ¿cierto? Lo que pasa es que el blanco se traduce a limpieza, asepsia, ¿cierto? Entonces, ya hay muchos huéspedes que les gusta la lencería blanca justo por eso. Entonces, ahí la respuesta es, depende del cliente lo que le gusta, porque los colores también se deterioran y mira que los vas a someter a lavados continuos porque tú pones, quitas, lavas, ¿cierto? Entonces, incluso el color a veces es más complejo de sostener. ¿Por qué? Porque por más solidez al color que le hagamos, si tienes una mancha es más complejo porque tienes que lidiar con el color y el color sí se afecta más con algunas soluciones que tenemos que usar ácidas, alcalinas, porque el color tiende a dar la cromía de acuerdo al pH. Entonces aquí sí, pues la sugerencia eso depende del gusto, no estoy diciendo yo que tenga que ser blanca, pero universalmente en la mayoría pues en todo lo que es hotelería, hospedajes, lo que más vendemos nosotros es blancos, en todas sus variedades, ¿cierto? Blanco cremoso, óptico, azuloso, hay unos que les gusta amarilloso, hay otros que les gusta azuloso, ¿sí? De acuerdo al gusto pues, y de lo que proyecta el hotel. Pero el color, desde mi experiencia, es más complejo mantener un estándar de color como lencería de base. No queriendo decir que no sea posible, pero desde la experiencia con todo eso que hay que hacerle, es un poquito complejo. Bueno, nos preguntan bastante, Jennifer, respecto a los productos. Y acá hay una pregunta que veo muy interesante que sé que le va a aportar a todos los presentes en el webinar y es, tengo un proceso de un número considerable de unidades. Son muy reiterativas las manchas de sangre, pino, óxido y maquillaje. ¿Hay algún producto recomendado para esto? ¿Un proveedor? Estuve muy pendiente de los procesos de explicación y si tienen algo específico nos ayudaría mucho en este proceso. Ahí estoy de acuerdo, creo que son las manchas más recurrentes, la de óxido me parece de las más terribles porque es súper difícil de sacar, pero bueno, sangre, vino, óxido y maquillaje. Bueno, mira, entonces empecemos con la de sangre. Normalmente la sangre debería salir con un buen proceso de humectación, temperatura y detergente. Esas serían las tres, ¿cierto? Ya lo hemos probado, ¿cierto? Entonces, temperatura no superando lo que la marquilla indica. Estoy hablando entre los 40 y los 50 grados y son bases textiles de algodón 100% hasta mezclas de 60-40 o 50-50. Sí, ahí podemos utilizar, como les digo, primero siempre el remojo y la acción mecánica con agua a esa temperatura porque lo que hace es disolver la parte soluble de la sangre. Y luego ya queda lo que tú dices, porque como eso tiene hierro, el hierro es lo que más se adhiere, que es lo que deja el residual. Y esto entonces con el calor y el detergente. Cuando no es suficiente, es bueno buscar con los proveedores detergentes o sustancias ácidas, ¿cierto? Porque los ácidos hacen que estas sustancias tánicas se disuelvan más fácil. Acá tú me dices de marcas, normalmente nosotros no recomendamos muchas marcas porque realmente pues hay mucho portafolio en el mercado. Lo que sugerimos es que hay una tendencia muy alta a los enzimáticos, ¿sí? A sustancias con enzimas. Ya hay incluso hasta, mejor dicho, biotecnología en todo el proceso de lavado, que ya hay algunos microorganismos haciendo trabajo en la lencería sin deteriorarla.
Para el tema de, me decías, de maquillaje, el maquillaje es complejo porque tiene óxidos ferrosos en alta cantidad, adicional al aceite mineral, a los propilenglicoles y otras siliconas. Entonces aquí siempre lo que vuelvo y le digo, acá sí, la combinación perfecta es agua a temperatura y con los detergentes, tratar de buscar, hay unos que son detergentes en concentraciones un poquito más altas. O sea, cuando tengo grasa cosmética, la idea es adicionar temperatura y si yo uso una dosificación de 20 por cada 1000, entonces subirla a 40 por cada 1000. ¿De mano de quién? Del que te vende las sustancias químicas, que también te puede ayudar mucho. Entonces, la sugerencia es que hay muchos proveedores, que nosotros realmente no nos casamos con ninguno porque todos tienen una buena oferta, pero tratar de buscar los que les digo. Hay unos con sustancias muy espectaculares, biodegradables y todo eso. Eh, a la mente se me viene Ecolabs, que hay, pues, que es una marca como muy reconocida. Si quieren la pueden explorar, que tiene ayuda sostenible, ¿cierto? En aras de mejorar el consumo de agua y la contaminación al medio ambiente, que es también importante, porque todavía hay muchas marcas con muchas sustancias químicas muy agresivas, que sí quitan la mancha, pero deterioran la prenda con el uso prolongado. Y hay algunas manchas que son muy complejas. Nosotros hemos intentado con manchas de tinturas, es muy difícil, porque las tinturas, pues imagínate, dejan una tintura permanente 6, 7 meses. Ya en lencería blanca es complejo quitarlas. Entonces ahí sí, ahí, esa es una de las restricciones más grandes, todo el tema cosmético. Pero como les decía, las bases, todo esto de bloqueadores solares con color, todo eso son óxidos ferrosos. Se pueden eliminar, como les digo. Calor, detergentes y si ya no, pues buscar alternativas de detergentes ácidos o sustancias textiles con un pH más ácido. Ok, listo. Entonces, bueno, quiero contarles también que nosotros desde Asojos buscando como brindar dentro de nuestros proveedores aliados el abanico más amplio para aportar a las necesidades de todos aquellos que hacemos vivienda turística. Estamos realizando una alianza con una empresa precisamente de insumos químicos, entre otras cosas, para el lavado de la lencería con productos especializados. Más adelante, muy seguramente les enviaremos información. También quiero invitarlos a que vean este webinar, más muchos más webinars que hemos desarrollado a lo largo de casi 3 años en nuestro canal de YouTube, que se suscriban al canal. Hay información muy valiosa en términos normativos, tecnologías, de marketing, etcétera. Y esa arroba su host en YouTube. Jennifer me pregunta alguien, ya te digo quién, me preguntan en dónde podemos comunicarnos para recibir acompañamiento y comprar sábanas de Distriogar. Si nos puedes compartir los datos de para quienes estén interesados. Yo también estuve compartiendo las páginas web, tanto de Ujú. Distriogar como de Está Otafácil, fácil. para que Ujú. exploren todo como el catálogo de productos y toda la línea hotelera de Distriogar, que tienen productos de alta calidad, como lo mencionaba Jennifer. Pues es una empresa con una trayectoria amplísima, ¿no? Correcto. Lo has dicho como es. Vale, Jennifer, no, pues entonces hay muchas más preguntas, pero ya llevamos más de una horita. Me da pena con el tiempo de Jennifer y bueno, eh, esperamos poder seguir desarrollando iniciativas de este tipo con Nuestro Hogar, seguir compartiendo información de valor. Les voy acá a dejar la página web nuevamente para que la exploren de Dota Fácil. Cualquier cosa, igual también se pueden comunicar con nosotros en AsoHost y nosotros siempre los remitimos a nuestros proveedores aliados. Y quedo con el compromiso de enviarles la presentación de Jennifer eh, al correo electrónico, el cual ustedes registraron para inscribirse en este webinar. Muchas gracias por conectarse durante esta horita en la noche. Muchas gracias a Jennifer, a Istriogar, y les envío un abrazo grande y espero estar con ustedes compartiendo otros espacios y otros webinars.
va a quedar grabado en el canal de YouTube de Asohost para quienes quieran volverlo a ver. Un abrazo y excelente noche. Bueno, feliz noche para todos, que estén muy bien. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas Hasta noches. luego.